de un libro que es responsabilidad penal en la estructura de la empresa, la imputación jurídica penal en base a roles, es el subtítulo de la obra, y tiene que ver obviamente con todas estas cuestiones que estamos en estos momentos que nos ocupa a los argentinos, ¿no? Doctor Berrueso, disculpe la molestia, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué, qué tal? Buen día. No, por favor, ninguna molestia. Al contrario. Este, eh, Qué actual su tema, ¿no? Del tema de este libro suyo. Eh, sí, el tema es, digamos, todo lo que se viene ahora con respecto a la sanción a las personas jurídicas. Sí, Este libro que salió ahora la segunda edición, en su primera edición del 2007, lo que yo planteo en ese libro, que en el 2007 todavía no estaban sancionadas las leyes sobre sancionar a las personas jurídicas, era, bueno, primero la necesidad de establecerla, una sanción para las personas jurídicas cuando se ven involucradas en el delito, y por otro lado, cómo determinar la responsabilidad dentro de la empresa, porque nosotros hay delitos, digamos, que se pueden cometer desde la empresa, como pueden ser la evasión tributaria o lavado de dinero a través de una empresa. Entonces, el problema se da que intervienen muchas personas en las distintas etapas de lo que puede constituir una evasión tributaria, por ejemplo. ujú. Entonces, eh, ¿a quién lo hacemos responsable? Que es una pregunta que siempre a mí me inquietaba y decía, a ver, al presidente, al empleado que lleva los papeles a la AFIP y donde se consume el delito de evasión tributaria, ¿quién, ¿a quién deberíamos atribuirle esa responsabilidad? Entonces, bueno, por eso salió en aquel momento este libro, y que hoy vuelve a tomar por el tema de la sanción ahora ya prevista a las personas jurídicas, ¿no? Y que se relacionen con todo lo que son los delitos de corrupción, y, como le decía recién, el lavado de dinero y la evasión tributaria. ¿Y sería aplicable, por ejemplo, a los casos que surjan, por ejemplo, de estos cuadernos de la coima, la En, legislación esa? en principio, les diría que no. La nueva legislación no, porque empezó, digamos, la última ley relacionada con las personas jurídicas fue sancionada el año pasado, en diciembre del año Sí. pasado, este, que es la ley 27401, que prevé unas modificaciones al Código Penal para los delitos de corrupción, incorporando expresamente las sanciones a personas jurídicas. Y como todos estos hechos se han cometido desde el 2003, tengo entendido, en adelante, 2002, 2003 en adelante, este, por el principio de retroactividad de la ley, no. No se podrían aplicar la No, ley. pero sí, de todo esto que se está hablando, estamos vinculando con un delito de lavado de dinero, y la, la modificación del Código Penal en materia de lavado de dinero fue en el 2011. Ujú. Por lo tanto, habría que ver desde el 2011 en adelante si hubo maniobras de lavado de dinero. Ahí ya sí se podría aplicar el artículo 304 del Código Penal, que prevé la sanción a las personas jurídicas. Bueno, mire, la idea de llamarlo en realidad la tengo desde hace días, pero esta mañana leí que la firma Techin, por ejemplo, Sí. que uno de cuyos directivos o exdirectivos fue detenido ayer porque figura en estos cuadernos de ese chofer Centeno, emitió un comunicado diciendo que es prácticamente ajena a esta situación y que además va a ser investigación interna, ¿no? Y porque además ha entrado la discusión en este momento, o la observación en todo caso, de qué se va a hacer con con las empresas que están involucradas o cuyos directivos están involucrados en todas estas cuestiones que han surgido ahora y que son adjudicatarias de obras públicas o que están en los planes de participación pública-privada. Entonces, claro, había que ver, yo digo, bueno, ¿cómo se maneja esto? ¿Hay responsabilidades de la empresa? ¿No la hay? ¿Es de sus hombres? A ver, Por eso era la razón está de bien. llamarlo a usted. Sí, sí. A ver, sanción, como les digo, las leyes se han sancionado ahora, estos hechos son anteriores.
Entonces es un poco difícil lo que está previsto hoy. Pero evidentemente se le va a poder, en principio aplicar sanción penal, por supuesto, los directivos de la empresa. Habrá que demostrar si la empresa, digamos, si los presidentes de las empresas, por ejemplo, el presidente Techín, sabía o no sabía de todas estas maniobras, y si no, bueno, quedará cortada la responsabilidad en esta persona que está detenida, en este directivo que está detenido. En cuanto a las demás empresas que se han visto beneficiadas con todas estas obras y que participaron de la corrupción, en principio, a ver, porque uno intuye que cuál ha sido la maniobra con estas empresas. Te doy la licitación, te adjudico una obra, por supuesto sobrefacturada, en vez de 100 te la pago 150, haces la obra con 100, me devuelves 50, que es más o menos lo que sabemos que se hacía, y no sé si en algún momento, digamos, que era lo que se sabía que se hacía, ¿cierto? Sí. Entonces, en principio el dinero es lícito, porque el dinero entra por una obra. El problema es que sale en forma ilícita para ingresar a un patrimonio distinto que no corresponde. Sí, está bien. Con lo cual, claro, digamos, a las empresas, con respecto al dinero que entró, no se les puede decir nada porque es lícito. La responsabilidad penal de los directivos será por haber pagado estas coimas a los políticos, digamos, Barat y compañía, ¿no? Ahora, todos los bienes que posiblemente estos que cobraron las coimas tiene este origen, a ellos se les podrá incautar, o mejor dicho, decomisar todos sus bienes. En el caso de si se probara algún tipo de lavado de dinero, en el caso del lavado de dinero tenemos en el Código Penal lo que se llama el decomiso anticipado, que incluso se puede hacer sin la condena, con algunas condiciones, por supuesto, pero se puede hacer. Pero en principio tenemos el decomiso. Y por supuesto que vinculado a todo esto es lo que se viene discutiendo, que en el Senado está frenado, nadie sabe por qué, que es la extinción de dominio, es la acción civil para poderle incautar todos los bienes productos de un delito. Pero al menos hoy en el Código Penal tenemos lo que se llama el decomiso, todo lo que sea objetos o frutos del delito, objetos que hayan sido utilizados para el delito o los frutos obtenidos pueden ser decomisados. Por lo tanto, digamos, a los funcionarios públicos se les puede decomisar o se les debería decomisar. No digo, creo que casi la totalidad de sus bienes. ¿Y cómo es la sanción penal a las empresas? ¿También el decomiso? Hoy exactamente una de las sanciones. Hoy lo que está previsto para las personas jurídicas básicamente es, o mejor dicho, la principal es la multa. Que puede ser de 2 a 10 veces, en el caso del delito de lavado de dinero, de 2 a 10 veces del monto lavado. Después están otras multas, como otras sanciones, como puede ser pérdida de algunos beneficios, la imposibilidad de participar en licitaciones, y les cuento un poco lo que está previsto, que no se aplicaría para estos casos, pero sí para el futuro, es que en la ley que prevé la sanción en el caso de delitos de corrupción, como serían estos casos, a las empresas ahora se les obliga a que tengan lo que se llama un plan de integridad, lo denomina así la ley, o conocido como compliance. Es decir, un plan que establece, digamos, un código de ética dentro de la empresa y determinados procedimientos de control que están a cargo de lo que se llama un oficial de cumplimiento, que es quien debe en definitiva hacer como una especie de investigación. Primero, establecer pautas que se deben cumplir para evitar delitos como estos, que alguien vaya y pague una coima, o para que algún directivo o algún gerente o algo cometa el delito de evasión tributaria. Entonces se establecen determinadas pautas que deben cumplirse. Esto está a cargo del control, como les dije, de un oficial de cumplimiento. Entonces las empresas hoy, sobre todo las que contratan con la nación, deben tener estos planes de integridad para evitar, en algunos casos, una sanción penal. Porque si la persona jurídica tiene este plan de integridad, el oficial de cumplimiento detecta que se está cometiendo un delito, esto se comunica, la empresa misma denuncia que se está cometiendo un delito
o que se ha cometido el delito, supongamos, de haber pagado a algún proveedor en el sector compras, o que se ha pagado una coima para obtener una licitación, y la empresa se compromete o restituye el dinero o el fruto de ese delito, la persona jurídica se ve liberada de estar sancionada penalmente. Si no, bueno, le cabe las multas, las pérdidas de beneficios, la imposibilidad de poder seguir contratando con el Estado. Entonces, digamos, esa sería hoy como está establecido básicamente la sanción y la salida que hoy tiene la empresa. Esto que le ha dicho el presidente de Techin, de que ellos no sabían nada, es la defensa que hoy por hoy tiene una empresa. Claro. Es decir, a ver, el delito lo cometió un empleado infiel, por decirlo de una forma. Yo no tengo nada que ver, porque se dice, porque una de las cuestiones a los fines de poder sancionar a las personas jurídicas es lo que se llama el fundamento de la responsabilidad vicarial, es decir, el órgano de la empresa o el directivo, para hacerla responsable penalmente a la persona jurídica, debe actuar en nombre, representación de la misma y en beneficio de la misma. Claro. Por eso ellos tal vez se apresuran a decir, por ejemplo, no tenemos precisiones de que hayan ocurrido los encuentros que se mencionan en los cuadernos. Exactamente. ¿No? Para evadir. Ahora, estas mismas responsabilidades que usted me está mencionando, obviamente rigen para las empresas contratistas del Estado provincial. La ley dice Estado Nacional, pero digamos, se está tratando de establecer que, bueno, que las provincias adhieran a esto y que, bueno, por supuesto, para las empresas que contraten con el Estado provincial también, o los municipios, también tengan que tener sus planes de integridad. Pero, y a nivel nacional se dice, bueno, la que contrata, pero las que contratan, por ejemplo, una empresa constructora que haya ganado una licitación de una ruta, supongamos, también tiene que exigirle a sus proveedores que tengan un plan de integridad. Con lo cual, no solamente la que contrata, sino las que indirectamente están contratando con la nación, también lo van a tener que tener. Y ese funcionario que usted me dice que es encargado de, ¿cómo me dijo usted que se llamaba ese funcionario que es el encargado de controlar que se cumplan? Oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, ¿es un funcionario de la empresa o del Estado? Ahí dentro de lo que se llaman los planes de compliance, están dos posibilidades. Que las empresas, dentro de su estructura empresarial, establezcan lo que se llama el compliance y el oficial de cumplimiento. De hecho, los bancos ya hace bastante que los tienen, y los tienen dentro de su estructura los oficiales de cumplimiento. La otra alternativa es tenerlos afuera. Si a mí una empresa viene y me pregunta, y yo le aconsejaría tenerlo afuera. ¿Por qué? Porque tenerlo afuera implica mantener distancia de los empleados, posibles compañeros de trabajo, y porque el oficial de cumplimiento debe informar o reportar al presidente de la empresa. Entonces, mientras menos contacto tenga internamente, porque es como, vendría a ser, a ver... La Oficina Anticorrupción. No, un paralelismo con asuntos internos de la policía, que controlan los policías. Sí, está bien. Y que tiene que informarle al jefe de policía de lo que está pasando. Sí. Esto más o menos sería una cosa así, digamos, un ente que controla toda la actuación interna de la empresa y que reporta, por supuesto, al presidente. Con lo cual es muy importante la responsabilidad del oficial como la del presidente cuando toma conocimiento por dichos del oficial de cumplimiento de lo que está pasando. A partir de ahí, ya si después el presidente de la empresa no toma las medidas del caso, bueno, directamente se lo va a hacer responsable penalmente, no solamente a quien cometa el delito, sino también al presidente de la empresa. Doctor Berrueso, gracias por atenderme, disculpe la molestia. No, por favor, gracias por darme. Además, alguna vez un abogado me dijo, mirá, vos cuando haces ese tipo de preguntas es difícil, porque a lo mejor estás planteando cuestiones teóricas, dice, ¿no? Entonces es difícil ubicarse, además la gente puede interpretar mal las cosas, porque se cree que es así como va a salir, le van o empieza a usar esas expresiones de los profesionales para propio asesoramiento, digamos. Así que, bueno, tengo todas esas observaciones, doctor, le agradezco su generosidad.